Instituto Mexicano del Transporte. Hola, ¿qué tal? Yo soy Abraham Cortés de la Coordinación de Transporte Integrado y Logística del Instituto Mexicano del Transporte y los invito al seminario del IMT. En este caso vamos a hablar de la distribución de vacunas contra la COVID-19 en México, análisis espacial de isócronas de recorrido y células de pertenencia. Bueno, primero que nada vamos a revisar algunos conceptos clave que nos van a ayudar a entender de mejor manera cómo funcionan estos modelos, estos sistemas de información geográfica y también cómo construimos nosotros esa propuesta de distribución de vacunas. Entonces, el primer concepto es el mapa isócrono, que es un mapa o representación gráfica que muestra áreas que se pueden alcanzar en un tiempo determinado desde un punto central. En la esquina superior derecha tenemos un ejemplo de lo que es un mapa isócrono, donde sí, a partir de un origen, que sería el centro de estas figuras de colores, se empiezan a extender estos nuevos polígonos que, bueno, lo que definen es el área que se puede alcanzar en un tiempo determinado. Nuestro segundo concepto es imagen raster, que si ustedes se dedican al diseño gráfico o a la cartografía probablemente ya lo conozcan. El raster es una imagen que representa datos geoespaciales con fotografías aéreas. Estas imágenes están compuestas por píxeles, que el ejemplo lo podemos ver en la imagen que está en medio, del lado izquierdo, donde cada una de estas celdas, estos cuadros, tiene un valor o un color que lo distingue de los demás. En este caso es un ejemplo muy sencillo, donde probablemente las zonas más oscuras representen vegetación alta, las zonas verdes más claras pastos, lo azul agua, etcétera, ¿no? Y así se va formando una imagen completa, que es la que tenemos aquí en la miniatura. Es importante que entendamos cómo funciona la imagen raster porque es uno de los insumos principales que utilizamos para crear estas isócronas en la propuesta de distribución. Y por último, célula de pertenencia, que bueno, básicamente es la zona de influencia determinada a partir de estos tiempos de traslado, que son las isócronas de recorrido, ¿no? Entonces, en esta imagen tenemos un ejemplo en la península de Yucatán, donde del lado derecho, pues lo que se puede ver es la división político-administrativa que estamos ya muy acostumbrados, que todos conocemos, y del lado izquierdo, bueno, también tenemos aquí unos orígenes, ¿no?, que son los aeropuertos, y del lado izquierdo tenemos una nueva división. Esta división está formada por cada una de las isócronas de los aeropuertos en cuestión. De esa manera, o sea, la célula es el área en la que un aeropuerto es más eficiente que el otro. Entonces, esos conceptos son los que vamos a estar viendo en la presentación. Como un poco de contexto, retomando lo que se dijo en la primera parte, sí, el interés de esta investigación es la distribución de vacunas contra la COVID y su aplicación. Lo que tenemos en la gráfica son, es nuestro periodo que estudiamos, que es diciembre de 2020 a diciembre de 2021, y tres líneas que representa, la línea naranja representa los medios esquemas. Recordemos que la mayoría de vacunas necesitaban 2 dosis para completar, para proteger al individuo. En verde tenemos el esquema completo y en azul tenemos la sumatoria de esas dosis aplicadas. O sea, entonces así es como fue avanzando la vacunación en el año de 2020 a 2021. De igual manera, tenemos la gráfica de vacunas recibidas contra vacunas aplicadas. En un principio, los embarques eran muy pequeños, entonces la vacunación se podía realizar de manera casi inmediata. Conforme fue avanzando el año y la COFEPRIS fue autorizando el uso de más vacunas, los embarques fueron siendo cada vez más frecuentes y más grandes, dificultando que su aplicación de estas dosis sea inmediata. Entonces, conforme va avanzando el año, pues sí, esa diferencia fue creciendo para al final del periodo, en diciembre de 2021, tener una diferencia de casi 50 millones de dosis que estaban almacenadas y que no se estaban, pues, que necesitaban ser aplicadas. La importancia de reducir esta diferencia es el peligro que tenemos de que esas vacunas, esos insumos médicos, caduquen o se pierdan.
Entonces, evidentemente, pues había una necesidad que resolver, ¿no? Bueno, aquí tenemos otra gráfica que representa el acumulado de esas dosis que no se estaban aplicando. Y el mapa de distribución física internacional. Esto está meramente puesto como un contexto para que nosotros entendamos que toda esa distribución de vacunas que vamos a ver ahora de manera nacional, pues también pues es realmente un esfuerzo mucho mayor e internacional para que llegaran a nuestro país, principalmente al aeropuerto de la Ciudad de México. Sí llegaron otras vacunas, sí llegaron vacunas a otros aeropuertos, pero bueno, la Ciudad de México fue el mayor concentrador por más del 90% de dosis. Entonces es el que en el que nos vamos a concentrar. Bueno, esto es un poco de la información que nosotros fuimos capturando para hacer estas bases de datos de vacunas que llegaban. Nosotros día con día teníamos que revisar las notas que salían del gobierno, avisar cuál era la marca, su país de procedencia, que debe estar por aquí, y el aeropuerto al que llegaban. De esa manera nosotros fuimos construyendo esta tabla, donde teníamos todos los embarques registrados, cuántas vacunas llegaban, a dónde llegaban, y así fuimos nosotros generando esta información. Bueno, ya vamos a empezar con la distribución nacional. La distribución se llevó a cabo por la Sedena, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina, y esta pues es prácticamente la única imagen cartográfica que tenemos de cómo realizaron esa distribución de vacunas. Entonces lo que tenemos es aquí nuestro país dividido por regiones, esas regiones conformadas por diferentes entidades que representan esos esfuerzos de llevar las vacunas a cada uno de los estados, ¿no? Entonces, en el centro del país tenemos esta figura de color crema, donde la distribución desde la Ciudad de México fue terrestre, y todos los demás fue una combinación de aéreo y terrestre. Lo que quiere decir que, pues sí, aviones cargados de vacunas salían a las ciudades más importantes de cada uno de los estados, y de ahí se hacía una distribución con la Secretaría de Salud de cada una de esas entidades, ¿no? Entonces, nuestro objetivo era, de alguna manera, evaluar cómo es esta distribución de eficiente y, en lo posible, ofrecer oportunidades de mejora. Aquí hay un esquema donde vemos cuáles son las aeronaves que se pusieron a disposición para esta tarea. Como lo dije anteriormente, la Sedena, la Semar y la Guardia Nacional son los encargados, y se pusieron a disposición aeronaves de ala fija y de ala rotativa, ¿no? O sea, helicópteros. Pues algunas de las aeronaves que se utilizaron. Y ahora sí, ¿cómo nosotros nos acercamos a hacer esta evaluación espacial de accesibilidad? Bueno, hay varias maneras de hacerlo. En un primer acercamiento tenemos lo que son los polígonos de Thyssen, que lo que hacen básicamente es, a partir de una serie de puntos, vamos a llamarlos orígenes, se crean estas líneas en los puntos medios de cada uno de esos puntos. O sea, quiere decir que de este punto a la línea hay una misma distancia, de este punto a la línea hay una misma distancia, y así sucesivamente. Ese podría ser un primer acercamiento para hacer un análisis espacial, ¿sí? Nosotros en la publicación técnica 323 del Instituto Mexicano del Transporte tenemos esta imagen de referencia donde se está analizando el área de influencia del aeropuerto de Querétaro. Esta imagen representa esos polígonos de Thyssen. Quiere decir que se ubicaron todos los aeropuertos alrededor del de Querétaro y se hicieron estas líneas en los puntos medios, ¿no? Sin embargo, este acercamiento no nos pareció suficiente para la complejidad del estudio que estábamos realizando, porque aquí no se está considerando ni la superficie ni la infraestructura. Siguiendo esa línea, existe esta segunda opción, que son los polígonos de distancia media o puntos equidistantes, donde básicamente lo que está haciendo es que las carreteras que conectan cada uno de esos aeropuertos se ubica a un punto medio, y eso va formando los diferentes lados de nuestro polígono, ¿no? De nuestra zona de pertenencia. Esto ya empieza a tener un poco de más complejidad porque ya considera la infraestructura,
pero no considera la superficie. Por lo que nosotros nos fuimos a la accesibilidad espacial por isócronas de recorrido, que es algo de lo que estábamos viendo en la primera imagen. Aquí ya se están juntando ambos parámetros, tanto la infraestructura como la superficie, para entonces ir formando estas isócronas, estos tiempos de traslado, y a partir de ello definir los polígonos o las células de pertenencia de cada uno de esos aeropuertos, ¿no? Eso mismo hicimos nosotros con los puntos de distribución de las vacunas de la COVID-19. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, usamos el modelo de superficie de costo de tiempo de viaje, que fue desarrollado por el Cuerpo de Guardabosques de Estados Unidos. Ellos lo desarrollaron con la intención de atender emergencias en parques nacionales. Aquí en las imágenes que están del lado derecho vamos a verlo con más claridad. Imaginemos que tenemos un escenario donde dos campamentos de este cuerpo de guardabosques están cercanos a una necesidad representada por esta estrella. Esa necesidad puede ser cualquier emergencia o búsqueda y rescate, no hay diferencia, ¿no? En esta primera imagen, inferior izquierda, solo está contemplando el modelo la superficie terrestre. De esa manera es que estas figuras, estos colores, estas isócronas se empiezan a marcar de manera más o menos regular en ambos, desde los dos puntos hacia el exterior, ¿no? Ese ya es un primer acercamiento donde podríamos decir que el campamento A es el más cercano y el que tiene mayor facilidad para atender esa emergencia. Pero al modelo se le puede alimentar con más, se le pueden meter más insumos, se le puede agregar más información. En la segunda imagen, la superior derecha, tenemos igual los dos mismos campamentos, pero ya en la línea negra representando una carretera asfaltada. Estas líneas cafés representan terracerías y esta línea azul representa un río, ¿no? Que sería una barrera física. De esa manera, el modelo puede interpretar más información de la superficie y entonces ya la isócrona se va formando de una manera distinta. Ya existe el río como una barrera física y la carretera como un facilitador de viaje, haciendo ya estas figuras más complejas. De igual manera aquí en este caso el campamento A es el más cercano a la necesidad. Otra cosa que puede hacer este modelo es también marcarte la ruta más corta, que lo podemos ver en la última imagen, la inferior derecha. Esto de crear las rutas ya nosotros, bueno, nuestro estudio no tenía esa necesidad, entonces lo vamos a pasar, pero bueno, esa es la manera en la que trabaja el modelo, ¿no? ¿Cómo nosotros lo alimentamos? Utilizamos principalmente el continuo de elevaciones mexicano, que es el que tenemos del lado izquierdo. Esta es una imagen raster, o sea, quiere decir que es nuestro territorio nacional dividido en píxeles. Nosotros utilizamos píxeles de 15 por 15 metros, con información de altura. O sea, cada uno de esos cuadros de 15 metros tiene un valor Z, y todos en su conjunto forman esta imagen de nuestro territorio nacional. Y la Red Nacional de Caminos, que es un producto del INEGI y del IMT, donde tenemos nuestro país y ya representados todos estos vectores, que son nuestros caminos, terracerías, autopistas, es toda nuestra infraestructura carretera. Con estos dos datos principalmente es que nosotros alimentamos el modelo y trazamos estas isócronas, además de los orígenes, claro, estas ciudades importantes, estos aeropuertos a donde llegaban las vacunas, y entonces a partir de ahí se hacía esta distribución. Lo que podemos ver en la imagen es el mapa de la distribución actual, donde es la distribución que utilizó la Sedena, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina, donde la división o el límite de esas isócronas era marcado por la entidad. Hay casos en los que podría parecer que esa distribución es muy exitosa, pero también hay algunos espacios que se quedan desatendidos. Esos espacios están representados por el color azul fuerte, donde el tiempo de traslado es de más de 5 horas, ¿no? Entonces lo podemos ver en las Baja Californias, y bueno, también en esta parte norte de nuestro país. Como una primera propuesta, como un primer acercamiento,
lo sugerido es que se deje de utilizar esta división político-administrativa y se haga una división por células de pertenencia, que es lo que tenemos en este segundo mapa. Hay zonas donde, de igual manera, dada la distancia, quedan desatendidas, pero hay otras en las que ya empieza a favorecerse más esa distribución. Y como una segunda propuesta, se agregan todos los aeropuertos o bases aéreas militares que no estaban siendo utilizadas en un principio. De esa manera tenemos una mayor distribución, una mayor cobertura de nuestro territorio nacional, y nos arroja este tercer mapa que estamos viendo. Aquí en el acercamiento podemos ver cómo la infraestructura, las carreteras, tienen un impacto directo en la accesibilidad de nuestro país. O sea, sí, las carreteras tienen un papel fundamental en esta distribución que se hizo de manera terrestre, y es lo que va dirigiendo principalmente cómo se van formando estas isócronas, posteriormente células de pertenencia. Una vez que nosotros tenemos esta información de tiempo, podemos agregar la población. El INEGI también tiene ya ubicadas todas las localidades de nuestro país y cuántos habitantes tiene cada una de esas localidades, de manera que podemos determinar cuántas de esas localidades están a 1 hora, 2 horas, 3 horas, etcétera. Este es un mapa donde podemos ver la densidad de nuestra población, la densidad de población de nuestro país. Claro, el centro es lo más densamente poblado. Y bueno, con esa información podemos tener este cociente de tiempo de accesibilidad entre habitante. En el escenario que se llevó a cabo del 2020-2021, el de la Sedena, se necesitan 102.710 horas para llegar a cada uno de los habitantes de nuestro país. Si ellos dejan de utilizar los límites estatales y empiezan a utilizar células de pertenencia, este tiempo se reduce a 78.617 horas. Y si se agregan las bases militares que quedaban todavía sin utilizar, ese tiempo se reduce a 72.000 horas. Una mejora de casi el 30%, que es bastante significativa. Ahora, a manera de conclusión, decir que estudios como el de accesibilidad espacial, aportan nuevas perspectivas a la solución de problemas. Y bueno, en este caso estamos hablando de transporte y de logística, pero en realidad tiene otras aplicaciones, ¿no? Se necesitan canales de acción que faciliten la relación entre entidades para atender emergencias nacionales, como lo visto durante la pandemia. Claro, uno de los principales retos es esa falta de comunicación o esa imposibilidad aparente de que las entidades entre ellas pues como que eliminen esos límites territoriales y se pueda hacer una distribución dirigida con estas nuevas perspectivas, ¿no? Y bueno, y por último, cualquier resultado de mejora en un estudio es irreal hasta que se lleva a la práctica. Esto, más que ser una obviedad, es una invitación a todas estas personas tomadoras de decisiones y con gestión a que pues empiecen a imaginar, a visualizar nuestro territorio nacional, no solo como lo tenemos ya concebido, no solo como diferentes entidades y municipios. O sea, cada necesidad, nuestro territorio puede ser moldado a cada necesidad que tengamos, como lo vimos con estas isócronas de recorrido. No necesariamente atender una necesidad tiene que ser con los límites estatales. Hay muchas maneras de entender nuestro espacio, ¿no? Y este estudio creo que aporta a esas nuevas perspectivas. Y bueno, creo que sería todo. Muchas gracias, compañeros. Instituto Mexicano del Transporte.